In this first session, we talked about joy. En la primera sesión hablamos acerca del gozo. Y si me preguntaras cuál es una gran fuente de gozo en mi vida, yo te respondería el matrimonio. Pero eso depende solamente de una cosa, y es si has elegido a quien Dios eligió para ti. Esto nos lleva a una discusión interesante. Porque algunos dirán, bueno, estoy seguro de que hay muchas mujeres con las que yo podría haber sido feliz, o muchos hombres distintos podrían haber sido un gran esposo para mí. Pero yo voy a tomar una posición basada en la Escritura que vamos a ver, de que eso es falso. Si caminamos con Dios, si escuchamos a Dios, si confiamos en Él, Dios tiene un cónyuge en particular para ti. Y cuando lo encuentras, ciertamente tienes un gran sentido de gozo y contentamiento, y eso te hará crecer y madurar de tal manera que Dios te usará en una forma aún mayor. Pero debes encontrar a la persona correcta. Y para experimentar eso, debes ser guiado por Dios. Veremos un gran ejemplo de esto en la porción de la Escritura que estudiaremos en esta segunda sesión. Te invito entonces a tomar tu Biblia para que leamos juntos en el libro de Génesis capítulo 24. En las próximas sesiones, no vamos a hablar acerca del matrimonio y de ese amor especial entre un hombre y una mujer dentro del pacto matrimonial. Esta sesión actual es la única en la que hablaremos del amor en ese tipo de relación de pacto. Y lo que veremos es que comienza, curiosamente, con la muerte. Y la muerte, oye bien, siempre que llega la muerte, experimentarás un cambio. Y a través de ese cambio, vas a encontrarte en necesidad. Pero Dios es fiel, y Dios te moverá más allá de eso, y Él dará propósito a tu vida. Y para que ese propósito se cumpla, vas a necesitar un ayudador. Si eres hombre, entonces Dios ha preparado a una mujer en particular, para que sea tu ayuda idónea. El mundo oye eso y se burla, lo rechaza. Pero eso es exactamente lo que vemos en el plan maravilloso y totalmente perfecto de Dios de traer a un hombre y a una mujer a una relación de pacto con Él y el uno con el otro. En Génesis 24, vemos que Sara acaba de morir. Y eso ha traído un cambio a esa familia. Abraham ha llegado a la conclusión de que es tiempo, y por cierto, Isaac ya tenía 40 años. El número 40 es un número de transición y cambio. Y siempre debemos tener cuidado de que el cambio y la transición en los que entremos estén basados en los planes, los propósitos y la voluntad de Dios. Así que Abraham habla a un siervo muy confiable suyo. Y este siervo inicialmente no es un creyente. No es alguien que tenga gran fe en el Dios de Israel. El nombre de este siervo de Abraham es Eliezer. Es un siervo en quien Abraham tiene plena confianza, pero realmente no es alguien que haya experimentado todavía a Dios de manera personal. Pero mediante este llamado, Dios se manifestará a su situación. Si se fijan, notarán que Abraham le ordena,
Y esa es la palabra exacta que debemos destacar. Abraham le ordena a Eliezer que deje la tierra de la promesa y vaya al lugar de donde Abraham proviene, porque no quiere que Isaac se case con una mujer cananea. ¿Por qué? Por la idolatría. Él quiere que este siervo vaya a su lugar de origen, al lugar de nacimiento de Abraham, porque esa familia conoce algo. ¿Qué será? Esa familia conoce el nombre de Dios. Y ese conocimiento de Dios es el que hace que ellos se comporten diferente, que piensen diferente. Pero aun cuando tenemos una familia que cree en Dios, el enemigo actuará. Siempre que haya un matrimonio, el enemigo actuará. Así que este siervo, Eliezer, tiene dudas. ¿Por qué? Piensa en lo que le piden hacer. Ir a un país lejano, pero sin llevar a Isaac. Te vas a ir solo y traerás de allá a una mujer para él. La traerás a un país que ella no conoce para casarse con un hombre que jamás ha visto. Quiero decir, él no es muy optimista de que haya una mujer que responda a semejante plan. Pero, si te fijas, nota lo que dice Abraham aquí en el verso 6, Génesis 24, versículo 6. Y Abraham le dice, ahora verso 7, el Señor, el Dios de los cielos, quien me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi nacimiento, quien me habló, cuando me juró diciendo, a tu simiente daré esta tierra. Ahora, ¿ven algo aquí? Todo este capítulo trata acerca de una transición, no solo porque Sara ha muerto, sino porque Abraham, que ya es un anciano, sabe que su esposa murió, y eso lo hace pensar en su propia mortalidad. Hay un pacto que debe cumplirse, y esa transición pasará de Abraham a Isaac. Es un pacto que está conectado con la tierra de Israel. Y en última instancia, este pacto está relacionado con el reino. Un reino de bendición, un reino de justicia, un reino de victoria. Es una tarea enorme. Y Abraham está convencido. Isaac no puede hacerlo solo. Él necesita a una mujer, necesita una ayuda idónea. Esa es su motivación. Todo está ligado a la tierra. Eso es innegable al inicio del verso 7. Y este Dios que ha hecho este pacto, este Dios que ha dado esta promesa, noten lo que dice que Él, refiriéndose a Dios, enviará su ángel delante de ti. Está hablando con Eliezer. Dios enviará a su ángel delante de ti. ¿Y cuál es el resultado? Y tú tomarás esposa para mi hijo de allí. Cuando miras el verso 7, Abraham no tiene ninguna duda en absoluto. ¿Por qué? Porque él ha experimentado a Dios. Él sabe que Dios es fiel, que Dios tiene un plan. Él sabe que ese plan es importante para Dios. Por lo tanto, Dios se moverá en esta situación. Es Dios quien dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Es Dios quien creó a la mujer para que sea su ayuda idónea. Y por lo tanto, Él tiene la expectativa segura de que Dios proveerá. Saltemos al verso 11. Este siervo es obediente.
él va y él viaja con riquezas, con provisiones, con numerosos camellos. Y llega al lugar a donde su señor Abraham le había dicho que fuera. Pero noten lo que ocurre. Verso 11. Él hizo que los camellos descansaran. Es interesante porque la palabra que algunos traducen como descansar no es realmente descansar, sino que proviene de la palabra rodilla. Él ordena que los camellos se arrodillen. Así que se echan allí, afuera de esta ciudad, junto a un pozo de agua. Y noten, yo subrayaría esto que viene, porque allí están en una hora específica y mi Biblia dice que es la hora del atardecer. Eso es importante, porque esta palabra atardecer es la raíz para el tiempo de la oración vespertina. Lo que vemos es que Eliezer, quien fue criado en esta familia, quien era un siervo de confianza, está aprendiendo algo. Está aprendiendo de su señor Abraham. ¿Por qué? Porque es la hora de orar. Y también es la hora en que las mujeres salen a sacar agua de los pozos. No era una tarea fácil. Y noten el verso 12. ¿Qué hace este siervo? Él ora. ¡Qué acción tan sabia! Déjame compartir algo contigo. Si Dios te está llamando a hacer algo, eso será más grande que tu capacidad. Y por lo tanto, si quieres tener éxito, la única manera de lograrlo es que dependas de Él. Por tanto, la oración deberá ser tu fundamento. Entonces, Él ora. Es la hora de orar. Y dijo, Señor, Dios de mi amo Abraham. Y no sé cómo lo traduce tu Biblia, pero esta frase aparece en varios lugares a lo largo de la Biblia. La palabra clave aquí viene de un verbo que significa acontecer. Y en su forma sustantiva significa un evento, un acontecimiento. Lo que él dice en esta oración tan sabia, lo que literalmente pide es esto. Estoy orando al Señor, Dios de mi señor Abraham. Y hace una petición. Usa una palabra que significa por favor. Es un término de súplica. Es una palabra fuerte en hebreo bíblico para rogar a alguien que haga algo por ti. Podríamos traducirlo así. Él dijo, por favor, haz que suceda. Es un término que habla de una acción de Dios. Y este siervo, aunque no es espiritualmente maduro, es más sabio que muchos de nosotros, porque él sabe bien que nunca jamás podrá cumplir esta tarea si depende solo de su propia inteligencia, de sus habilidades y de su propio plan. Así que le pide a Dios que actúe en ese lugar. Y están allí junto al pozo de agua y dice, por favor, haz que suceda delante de mí hoy. Y luego dice literalmente, y tú, refiriéndose a Dios, que tú hagas, y el término en hebreo aquí es gesed, que se entiende mejor en español con el concepto de gracia. Ahora, la gracia salva, es cierto,
Pero la gracia bíblica, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, la gracia bíblica siempre es lo que se necesita para que la voluntad de Dios se convierta en realidad. Si la gracia no es parte de la ecuación, ¿sabes qué será parte de la ecuación? El fracaso. Este siervo inmaduro, no creyente, es lo suficientemente sabio como para pedir a Dios que tenga gracia y que la tenga para con su señor Abraham, para con su amo Abraham. Eso es importante porque cada vez que él se dirige a Dios, ¿qué está demostrando Eliezer cuando dice mi señor Abraham? Sumisión. Eso es lo que se enfatiza aquí. Este hombre viene delante de Dios reconociendo la autoridad de Abraham, la fe de Abraham, y viene delante de Dios en humildad y sumisión. Y Dios le revela algo. Le revela la metodología que Dios usará para mostrarle a la mujer correcta. Verso 13. Comienza con la frase, he aquí. Y si me oyes con regularidad, sabrás que esa frase es importante. Habla de que algo significativo está por suceder. Y lo que este siervo va a comprender es que Dios tiene una manera de revelarle a él quién es la mujer correcta. No varias para elegir, sino la correcta. Y lo que Dios le revela es que vendrá una mujer que llegará a ese pozo para sacar agua. Él le debe decir, dame de beber de tu cántaro, ese cántaro que lleva sobre el hombro, y ella hará lo impensable. No es gran cosa que ella le dé agua, pero lo que se enfatiza una y otra vez es que ella dirá, y también daré de beber a tus camellos. ¿Alguna vez has visto un camello después de viajar una gran distancia? ¿Has visto cuánto bebe? Y que ella saque agua no solo para un camello, sino para todos los camellos. Eso significa que esta mujer está dispuesta a trabajar duro. Está dispuesta a demostrar un compromiso. Y eso es importante porque Dios requiere un compromiso con sus planes y sus propósitos. Y si miras aquí, ve al verso 14 al final. Allí dice ella, daré también de beber a tus camellos. Cuando escuches eso, sabrás que esta es la indicada. Y mira cómo concluye el verso. Creo que la Biblia de mi esposa dice, la que tú has designado. Es una palabra de revelación. Es una palabra que literalmente, si la estudias bien, es una palabra para reprobar, en el sentido de rechazar algo con el propósito de escoger una sola cosa. Es una palabra de discernimiento. Así que será la mujer que diga, sí, te daré de beber, pero además, sin que se lo pidan, dirá, también daré de beber a todos tus camellos. Esta será la que Dios ha señalado, la que ha señalado para Eliezer como esposa para Isaac. Así es como Dios se lo va a revelar. Y vemos, apenas Dios le revela esto, aparece Rebeca y le dice exactamente esas palabras cuando él le pide, dame de beber. Vayamos ahora al versículo 15. Y aconteció que antes de que él terminara de hablar, he aquí, Rebeca salió
hija de Betuel, hijo de Milca, esposa de Nahor, el hermano de Abraham, con un cántaro sobre su hombro. Dios provee. Y cuando ella terminó de darle de beber a él, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que todos acaben de beber. La palabra que se repite una y otra vez es una palabra de suficiencia. Hasta que terminen, hasta que todos hayan bebido. Expresa una realización total. ¿Y qué sucede? Bueno, como este siervo ha experimentado exactamente lo que Dios le había revelado que ocurriría, discerniendo así que ella es la correcta, él hace algo. Él la bendice, reconoce lo que ella ha hecho y se da cuenta sin duda alguna de que Dios lo ha guiado exactamente a la familia correcta, que esta joven mujer es pariente de Abraham. Por lo tanto, él pregunta: ¿habrá lugar? ¿Será posible que me hospede con ustedes? Y ella responde: oh, tenemos de sobra. Él entra allí. ¿Y qué hace? Él comparte el testimonio. Les cuenta lo que Dios le dijo y cómo Dios, en su fidelidad, trajo a Rebeca allí. Y ella, sin haber sabido nada de esto, dijo exactamente lo que Dios indicó que diría. Vamos ahora al verso 44. Él relata esto a la familia. Les dice: ella me dijo a mí, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Esta es la mujer, y usa esa misma frase, que Dios ha distinguido, la que el discernimiento de Dios ha revelado para el hijo de mi Señor. Y dice: apenas Dios me reveló esto, verso 45, antes de que acabase de hablar, noten esto. Y tal vez tu Biblia no lo diga así, pero literalmente dice: en mi corazón. Es una expresión que, de acuerdo con los comentaristas rabínicos, le indica al lector que esto fue una revelación de Dios, que fue algo que le fue hablado al corazón. No fue algo que a él se le ocurrió, sino algo que recibió. Dice: he aquí, Rebeca salió con un cántaro sobre su hombro, descendió al pozo y sacó agua. Y yo le dije: te ruego que me des de beber. ¿Y qué hizo ella? Mira el verso 46. Y ella se dio prisa. Bien, esa expresión no es frecuente en la Biblia. Cuando aparece, señala un evento único, algo que debe llamar nuestra atención. Dice que ella se dio prisa y bajó el cántaro que traía sobre sí y le dijo: bebe. Y esta es la tercera vez que vemos esta confirmación cuando ella añade: y también daré de beber a tus camellos. Y así, los camellos quedaron satisfechos. Ella les dio de beber por completo. Bien, Eliezer comparte todo esto con la familia. Y como dije, esta es una familia muy especial. No es una familia de paganos. Tampoco es que sea una familia perfecta, pero noten lo que dice el verso 50. Por esto es que Abraham quería que este siervo fuera a esta familia.
Verso 50. Labán y Betuel respondieron y dijeron: del Señor ha salido esto. Por eso no podemos hablar en contra, ni malo ni bueno. Ellos expresaron algo. Esto es algo que Dios ha dispuesto. Por lo tanto, no podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. ¿Qué implica esto? Implica que ellos deben someterse. Verso 51. He aquí, Rebeca está delante de ustedes. Tómenla y váyanse para que ella se convierta en la esposa del hijo de su señor. ¿Por qué? Tal como el Señor lo ha hablado. Aquí hay algo único. ¿Qué libro estamos leyendo? Génesis. Pero recuerden que dije en la primera sesión que en Éxodo 6:2 los patriarcas no conocían ese nombre sagrado de Dios. ¿Saben quién lo conocía? Esta familia. Ellos usaban el Yud-Hei Vav-Hei, lo cual es raro, llamar así a Dios en ese entonces. Pero ellos entendían en alguna medida que Él es el Dios que trasciende, el Dios que está sobre todas las cosas. Verso 55. Todo va muy bien. Parece haber un acuerdo. ¿Qué dijeron ellos? Tómala, aquí está. Llévala. Esto viene de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros? Vamos a someternos. No hay nada que objetar. Pero ten cuidado. Alguien puede decir una cosa, pero por dentro, quizá están pensando otra. Mira el verso 55. Y su hermano dijo, y su madre, la joven, es decir, Rebeca, se quedará con nosotros. Y dice literalmente, días o 10. Los comentaristas rabínicos ven algo muy distinto, porque muchas de sus Biblias traducen que se quede con nosotros algunos días, al menos 10, pero no es lo que dice. Esa es una traducción deficiente. Lo que dice es, déjala quedarse días. ¿Cuántos? No sabemos. Luego dice el número 10. Y el número 10 bíblicamente es un número de plenitud. Lo que enseñan los rabinos es esto, que serían su hermano y su madre quienes decidirían cuándo sería suficiente. Ellos están intentando engañar a Eliezer al decir, nosotros te diremos cuánto tiempo ella se quedará aquí. ¿Entiendes el problema? Antes habían dicho, tómala y vete, que se convierta en la esposa del hijo de tu señor. Pero ahora, ¿qué buscan hacer? Retrasar esto. Dios nunca es glorificado mediante retrasos. Cuando Dios te da una orden, cuando Él pone algo en tu corazón, hazlo pronto, sé rápido, porque los retrasos abren una oportunidad para que el enemigo produzca un cambio que desagrade a Dios. Avancemos al verso 56. Eliezer no es un hombre ingenuo. Él reconoce el engaño apenas lo ve. Mira el verso 56. Y él les respondió, no me hagan demorar. ¿No es interesante? Es lo que dice literalmente. No me hagan demorar. Él quiere cumplir esto ahora. Y cualquier retraso es inaceptable. Él dice, el Señor ha prosperado mi camino. Por lo tanto, envíenme. Y
yo iré a mi amo. ¿Qué demuestra esto? Compromiso. Él quiere completar exitosamente lo que Abraham le mandó a hacer. Y señala, Dios está en esto. Dios es quien ha hecho prosperar mi camino y ustedes están oponiéndose. Al parecer, esta insistencia fue suficiente, porque mira el verso 57. Entonces dijeron, llamemos a la joven y preguntemos de su boca. Querían oírlo de ella. Yo creo personalmente que es aquí cuando Dios realmente obró y quedó demostrada la fe de Rebeca. Porque, ¿qué pensaríamos humanamente? ¿Qué quieres tú? ¿Que deje el lugar donde crecí? ¿Que me aparte de mi familia? ¿Que me vaya a un país del que no conozco nada para pasar el resto de mi vida en un pacto de matrimonio con un hombre al que nunca jamás he visto? La probabilidad de que ella aceptara era muy remota, excepto por una cosa. Dios estaba obrando. Dios estaba aconteciendo en esta situación. Por lo tanto, ellos dijeron, preguntémosle y veamos qué sale de su boca. Versículo 58. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, a manera de pregunta, ¿irás tú con este varón? Y esto me encanta. Simplemente dijo, iré. No titubeó, no pensó en nada más que en una cosa. ¿Qué cosa? En el testimonio de Eliezer. Que este hombre había orado y que Dios había puesto en su corazón, es decir, Dios le dio la conciencia de la elección de Dios. Ella escuchó 3 veces, y tú también, que Dios había dicho, la mujer que venga y que diga, sí, te daré de beber. Y también, una palabra que se repite una y otra vez, también. También daré agua a tus camellos hasta que acaben de beber. La gente no actúa normalmente así. Y esto la distinguió de las demás mujeres. Esa acción reveló y mostró el discernimiento de que esta era la elección de Dios para Isaac. Así que ella dice, iré, sin vacilar, sin calcular el costo, sino simplemente entrando en acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora mira el verso 60. Y ellos bendijeron a Rebeca. Había un grupo de mujeres, y ellas bendijeron a Rebeca, y le dijeron, tú eres nuestra hermana, y tú serás... Aquí habla de un cambio, que sabemos que Dios está trayendo y produciendo una transición. Y donde Dios está activo, hay abundancia. Y vemos esto en esta bendición que dijeron las mujeres. Y serás para miles y 10,000. Este es un término, y recuerden a David. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto habla de algo sobrenatural, algo que demuestra que Dios está obrando. Esto nos indica a nosotros, los lectores, que Dios está actuando, que Él está en medio de esta situación. Y noten, y tu descendiente, insisto, no sé por qué los traductores de la Biblia no se limitan simplemente a traducir. Hay una tendencia en muchas versiones, y pueden validarlo en la suya, a poner esto en plural, cuando no está en plural en absoluto. Aquí dice,
tu descendiente, no tus descendientes, sino tu descendiente en singular. Y el verbo también es singular, tu simiente heredará. Y no dice puertas, sino la puerta de sus enemigos. Esta es una expresión de victoria. Cuando tomas posesión de la puerta de tu enemigo, has ganado la batalla. El conflicto terminó. Por lo tanto, lo que dice es que a través del plan de Dios, a través de este pacto que Dios estableció con Abraham y que ahora está pasando de Abraham a Isaac, Dios traerá la victoria. Y lo único que aparece en plural aquí son los enemigos. ¿Saben qué? Dios tiene muchos enemigos y el pueblo de Dios tiene muchos enemigos. Pero ese no es problema, porque, ¿qué dice la Escritura? Si Dios está conmigo, ¿qué diferencia hace quién esté contra mí? Esto habla de victoria y de eso se trata el matrimonio, porque este matrimonio está directamente relacionado con el pacto que Dios hizo con Abraham. Bajemos ahora al verso 62. Bien. Yo veo algo aquí que, desde mi perspectiva, tiene mucho sentido. Porque aunque Isaac ha sido mencionado, en realidad ha estado fuera de la escena. Todo ha sido acerca de Rebeca. Y hemos visto que ella es una mujer de fe. Les digo algo a ustedes, hombres. Qué tremenda bendición es estar casado con una mujer de fe. Una mujer que ama al Señor y que cree en la actividad de Dios. Que Dios obra, que Dios se mueve, que Dios provee. Esa era Rebeca. Mira el verso 62. En la mayor parte de este proceso, de hacer posible este matrimonio, y lo que Dios viene haciendo, Isaac ha estado como al margen. Bien, él es el centro del plan, están buscando esposa para él, pero no lo vemos hacer nada hasta este momento. Verso 62. Y vino Isaac desde la entrada del lugar llamado Ber-Lejai Roi. Entonces, él viene desde este lugar. Él, que mora en la tierra del sur, es decir, la tierra del Negev. Y dice aquí, en el verso 63, que Isaac salió. Y no sé cómo lo dice tu Biblia, cómo lo traduce, pero es un término para una conversación. Isaac sale para tener una conversación. Y vamos a ver que esta conversación que él tendrá en el campo, ¿cuándo ocurre? Al caer la tarde, en ese tiempo del atardecer, que es un momento ¿para qué? Para orar. Isaac va a tener una conversación con Dios. Y dice que en ese momento alzó sus ojos, lo cual es un modismo para orar y confirma que él estaba orando. Alzó sus ojos y vio, o miró, y he aquí, venían camellos. En este capítulo hemos visto un énfasis en los camellos. Y aquí vemos muchos camellos. Eliezer había viajado con una gran caravana. Y dice aquí, pasando al verso 64, y Rivka, o Rebeca, levantó sus ojos. ¿Notan algo? Ambos hacen lo mismo al mismo tiempo. Ambos están orando. Dice el verso 64,
y Rebeca alzó sus ojos. Él, cuando miró, vio a este grupo de camellos que representaban el retorno de Eliezer. Pero ella, cuando lo miró, vio a Isaac. ¿Y qué dice tu Biblia? Cuando estudiaba estos pasajes con mi Rivka, su Biblia dice de manera muy clara que Rebeca descendió del camello. Yo no entiendo eso, porque no es lo que dice en hebreo. Lo que dice es que ella básicamente cayó del camello, como si hubiese sido derribada. Esto debería parecernos extraño, pero todo lo que te pueda sonar raro o inusual en la Escritura tiene sentido y tiene propósito. Esto nos muestra algo acerca de Rebeca, que ella es sumisa, que ella no busca manipular las cosas, sino que quiere someterse al plan de Dios, a sus propósitos. Por eso se cayó de encima del camello y le dijo al siervo: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo respondió: Él es mi señor. Noten el cambio. Todas las veces anteriores, ¿quién era su señor? Abraham. Pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque hay una transición. Este siervo entiende por qué ha venido Rebeca. Porque Abraham está en una transición donde ya no será más el patriarca. El liderazgo pasa a la siguiente generación. Isaac tomará el liderazgo, pero no puede hacerlo solo. Necesita esa ayuda idónea. Entonces el siervo dice: Él es mi señor. ¿Y qué hace ella? Ella toma su velo y se cubre el rostro. En otras palabras, se esconde. ¿Por qué? Bien, no leímos esto antes, pero si regresas en el texto verás que cuando Rebeca es descrita, dos aspectos se mencionan. Es descrita en cuanto a su belleza interior, pero también por su belleza exterior. Los hombres, y seamos sinceros, esta es la verdad. Los hombres somos superficiales. Lo somos. No lo digo en tono de burla, es un hecho. Solemos tomar decisiones no con base en la verdad, ni con base en los hechos, las evidencias o la fe, sino que tendemos a parecernos a nuestro viejo amigo Sansón. ¿Cierto? Tomamos decisiones basados en lo que vemos. Tal como Sansón, él era un hombre más. Por lo tanto, Rebeca, siendo sabia, se cubrió. Así, él no sabría lo que está recibiendo. ¿Por qué? Porque ella hizo lo inusual. Ella lo dejó todo. No hay indicio de que ella pensara en regresar. Cuando se despidió de su familia, fue una despedida definitiva. Comenzaba una nueva vida, sin mirar atrás, para caminar en este pacto matrimonial. Ella hizo ese compromiso. ¿Por qué? Por el testimonio. Porque ella le creyó a Eliezer cuando él dijo: Dios ha obrado aquí, Dios se ha movido. Él me reveló en mi corazón cómo discernir tu identidad como la elegida de Dios para Isaac. Eso se enfatiza una y otra vez en el texto. También a tus camellos daré de beber. Ninguna otra mujer haría eso. Era antinatural. Era un sacrificio enorme.
pero demostraba muchísimo sobre su carácter. Y cuando escuchó 3 veces la confirmación de que esa era la revelación de Dios, ¿saben qué hizo? Ella lo creyó y estuvo de acuerdo. Ahora, ella no quiere casarse, ¿eh? Y este es un buen consejo para las mujeres jóvenes. No te cases con alguien que no sea un hombre de fe, que no confíe en la actividad de Dios, que no crea en el poder de Dios para producir sus cambios. Por esto ella se cubrió, porque era extremadamente hermosa. Ella quería que Isaac tomara la decisión de casarse con ella por la misma razón que ella lo hizo, porque Dios así lo quería. Verso 66. Y el siervo contó. La palabra aquí es la misma palabra para enumerar o contar. Y lo que significa es que este siervo repasó, como decir el ABC o el paso a paso, de lo que Dios había hecho. Así que él le explicó, le enumeró a Isaac todas las cosas ¿qué dice el texto? Que él había hecho. Es interesante porque si buscan algunos comentaristas rabínicos, te dirán que él, Eliezer, no hablaba de sí mismo, sino que hablaba de Dios. Todas las cosas que Dios había hecho. El siervo entendió que Dios estaba, ¿qué? Aconteciendo en esto, obrando en esto. Verso 67, el último por hoy. E Isaac la trajo a la tienda de su madre, Sara. ¿Por qué allí? Podrías pensar que él la llevaría a la propia tienda de Isaac. Pero esto nos informa a nosotros, los lectores, que está ocurriendo una transición. Donde antes estaba Sara, y esa tienda, ahora estará Rebeca. Porque Dios se está moviendo. Ya no es más Abraham y Sara. Sara ya ha muerto. La transición llega ahora para Isaac y Rebeca. Y Dios usará esta familia para el mismo propósito. ¿Y en qué estaba interesado Dios? Si conoces el pacto abrahámico, se trata de 2 cosas. Se trata de bendición y victoria. Victoria sobre nuestros enemigos. Lo único que aparece en plural son los enemigos. La oposición es abundante. Y dice aquí, y tomó a Rebeca, y ella se volvió. ¿Qué dice tu Biblia? No dice lo mismo aquí. Lo que dice literalmente es, Betii lo. Ella se volvió, dice la Biblia, para él. ¿Lo notan? Para él. Eso es lo que se enfatiza. Y ella se volvió para él por esposa. Es decir, ella cumplió aquello para lo que una esposa es llamada. Y dice además algo inusual. Y él, es decir, Isaac, la amó. Bien, tenemos que ser muy honestos aquí. Varones, nosotros luchamos con el amor. Somos excelentes para buscar lo que queremos, lo que nos conviene, lo que nos complace. Pero cuando se trata de amar, eso es algo que se nos hace más difícil. Pero aquí, debido a quien Rebeca era, la Escritura dice que Isaac la amó. Y fue esa relación lo que le trajo consuelo después de su madre, es decir, la implicación es después de la muerte de su madre. El capítulo finaliza indicando,
por si no lo habíamos notado hasta aquí, que Isaac finalmente superó el duelo y está listo para continuar con lo que Dios lo ha llamado a hacer. Porque Dios se revela una y otra vez como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Viene una transición. No terminará con él, sino que continuará adelante. Y la única manera de que ese propósito siga adelante es que él sea consolado. Ya vamos terminando. Esta palabra consuelo, tal como la palabra gracia, está conectada con la voluntad de Dios. Debemos tener cuidado porque esta palabra consuelo, cuando el Mesías entendió que había llegado el tiempo para comenzar su ministerio, ¿dónde vivía? En Nazaret. Pero dejó Nazaret y se fue a Capernaum, que significa aldea de consuelo. Es la misma palabra. Pero este consuelo bíblico es diferente al consuelo humano. Es un consuelo ligado a lo que se necesita para que la voluntad de Dios se cumpla. Es un consuelo que nos mueve hacia la voluntad de Dios, para que el propósito de Dios se pueda cumplir, se pueda realizar. ¿Y cómo luce eso? Es el éxito del que hablábamos antes aquí, cuando Eliezer dijo, Dios prosperó mi camino. El éxito siempre está vinculado a la voluntad de Dios y nunca a tu voluntad, tus deseos o lo que tú consideras lo mejor. El éxito siempre implica revelación. La palabra consuelo en el Nuevo Testamento, de nuevo, no significa consuelo en ese sentido, sino que es el término paráclito. Si miras las noticias en Israel, ese término griego paráclito aparece cada noche en las noticias porque también significa abogado. Un paráclito es un abogado que da consejo legal en procura de justicia. Así que, cuando hablamos del Espíritu Santo como el Consolador, lo que realmente dice es que Él es nuestro consejero legal, con el fin de revelarnos la verdad, para que vivamos en justicia, y justicia o rectitud es una palabra de reino, porque lo que Dios quiere establecer es un reino de justicia y rectitud. Comenzó con Abraham, luego pasó a Isaac, y vemos que fue solo por la fidelidad de Rebeca, por su sumisión, por su discernimiento, que Isaac encontró el amor que le faltaba. Ese amor que ya no experimentaba debido al dolor que sufría por la muerte de su madre. Pero ahora, él tiene este amor, un amor que le trajo consuelo, que lo transformó para que pudiera ser usado por Dios en el cumplimiento de sus propósitos. Concluiré con esto. El amor bíblico nos capacita para hacer lo que jamás podríamos hacer por nosotros mismos, y eso es cumplir exitosamente la voluntad de Dios. El amor de Dios nos da gozo, con el fin de que hallemos fuerza y logremos tener una mentalidad que nos aparte de nuestros propios deseos y nos lleve a los deseos de Dios, porque sus deseos siempre están conectados a sus propósitos perfectos. Y solo cuando soy receptor del amor de Dios, podré entender cuál es su voluntad. Cuando no conoces la voluntad de Dios, lo que estás haciendo es invitar a tu vida desesperación, frustración, ira, odio, fracaso.
todo eso. Porque estás en esclavitud a lo que tú quieres, y eso no tiene nada que ver con el amor. Porque la voluntad de Dios está conectada con el amor de Dios. Tenemos que entender esto si queremos ser usados por Él. Si queremos dejar nuestra situación presente y avanzar hacia lo que Pablo llama el supremo llamamiento en el Mesías. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios fiel. Tú eres un Dios de amor. Y porque a través de tu provisión, tu poder y tu Santo Espíritu, podemos caminar en tu verdad, demostrando lo que tú has demostrado. Y eso es tu amor por tu pueblo. Que podamos ser instrumentos de ese amor. Que tú nos des tu poder para producir lo que es bueno, no para nuestros ojos ni para nuestra percepción, sino lo que es bueno para ti. Padre Dios, necesitamos tu revelación. Necesitamos tu verdad. Y sabemos que estas cosas vendrán como resultado de experimentar tu perfecto amor. Que seamos humildes y que permanezcamos en tu amor, para que podamos ser tus siervos y que podamos ser personas que te dan honra y gloria a ti. En el bendito nombre de nuestro Mesías Yeshua oramos. Amén. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.